Bueno, quien les habla es la licenciada Karina Alarcón Michajaya. Tengo el gusto de compartir esta experiencia con ustedes y desde el trabajo que venimos realizando, compartir también, ¿no?, algunos tips que les pueda servir a quienes estamos inmersos en este mundo laboral, ¿no?, ya sea en una entidad pública o en entidad privada. Siempre vamos a estar inmiscuidos o vamos a desarrollar de alguna forma la redacción ejecutiva, ¿no? Entonces, esta noche vamos a conversar respecto a qué necesitamos, qué les sugiero que debemos conocer para una redacción ejecutiva, qué funciones debemos cumplir, ¿no?, si estamos asumiendo el cargo de secretaria, ¿no?, si tengo esa oportunidad de trabajar en alguna entidad como asistente administrativo. Entonces, esa es la tónica de esta sesión. Sí, repito, podemos interactuar a través del chat. A medida que vayamos avanzando, por ahí surgen algunas dudas o sugerencias, igual estamos para interactuar, ¿no? Tratemos de que esta sesión sea dinámica con la participación de quienes nos acompañen. Bien, vamos a dar inicio. En esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar, de compartir los aprendizajes, la experiencia que en el mundo laboral hemos obtenido y espero les sirva a cada uno de ustedes. Por eso es que te pregunto, ¿no? ¿Te gustaría redactar bien? ¿Qué crees que se necesita para una buena redacción? ¿Cuáles son los requisitos para una buena redacción? Y frente a esa interrogante que tú te estás planteando, por eso es que estás viniendo o estás asistiendo y estás siendo parte de este curso virtual, nosotros como parte del instituto en quienes confías, tenemos la función y la misión de que en esta sesión de 2 horas poder proporcionarte o hacerte recordar en todo caso, dependiendo, ¿no?, aquellos conocimientos necesarios, básicos, que nos van a permitir una comunicación efectiva en los entornos donde nos estemos desenvolviendo, ¿no? Porque como profesionales, seguramente hay quienes estamos laborando ya en un entorno, una entidad pública o tal vez otros en una entidad privada, pero igual estamos inmersos en un mundo laboral donde nuestra única forma de comunicación es a través de un medio escrito, a través de un documento. Entonces, siendo así, tenemos que conocer y recordar en todo caso los conocimientos básicos que nos van a permitir esa comunicación efectiva, ¿no? Entonces, por eso es que el objetivo que estamos planteando como instituto es que le vamos a proporcionar los conocimientos necesarios, básicos, para que tu comunicación sea efectiva en el entorno donde te estés desenvolviendo, ¿no? Dominar las técnicas de redacción, gestionar tareas administrativas y brindar el apoyo eficiente a los ejecutivos con quienes tú estás trabajando. Todo ello a través de un aprendizaje cooperativo. Quiere decir que en esta sesión tenemos que interactuar, ¿no? Ustedes a través del chat y quien les habla a través de esta exposición, ¿ya? Entonces vamos a conversar o recordar, ¿no?, porque imagino que muchos de ustedes ya son profesionales, conocen este mundo donde nos desenvolvemos, el mundo administrativo, ¿no? Y dentro de ello es recordar, ¿no? Porque si hemos tenido esa formación profesional, como parte de esa formación ya hemos recibido o hemos captado, asimilado los conocimientos que requerimos. Entonces, esta noche te la vamos a hacer recordar, ¿bien? Él no quiere avanzar, ¿qué pasó? Bien, siendo así, ¿no? Nos preguntaremos, ¿qué es la redacción entonces? Tenemos que partir por ahí, ¿no? Entender qué es la redacción, entender qué necesito para una buena redacción. Y según nuestros autores, nos indican que la redacción es poner por escrito. ¿Poner por escrito qué? Vamos a poner por escrito todo aquello que tú piensas, todo aquello que tú sientes,
todo aquello que tú deseas, ¿sí? Es la redacción. Sin embargo, a eso que tú pones por escrito, tenemos que agregar esta condición principal, ¿no? De que todo aquello que tú escribes tiene que ser de manera ordenada, lógica, coherente. Ahí podemos decir que estamos redactando, ¿ya? Porque el ser humano piensa, siente, desea muchas cosas, ¿cierto? Pero si ese deseo yo no lo transmito de manera lógica, de manera ordenada, mi lector o la persona con quien yo quiero entablar la comunicación no lo va a entender. Entonces, por eso es que decimos que la redacción es poner por escrito aquello que tú sientes, aquello que tú piensas, aquello que tú deseas, ¿no? Aquello que tú sientes. Pero todo ello de manera ordenada, lógica, ¿no? Y cuando hablamos de lógica, estamos hablando de que tenga coherencia y que tenga cohesión. Estos son los dos elementos fundamentales que la redacción nos exige. Que tu escrito, todo aquello que tú quieras escribir, sea coherente y tenga la cohesión. Entonces tenemos que distinguir ahora, ¿no? ¿Qué es coherencia y qué es cohesión también? ¿Ya? Y coherencia. ¿Qué es coherencia? Por ejemplo, si en este momento eh, yo les pidiera que redacten un texto, eh, así, hablamos de lluvia de ideas, por ejemplo, sobre el agua, ya, muy bien. Si aplicamos esta técnica de la lluvia de ideas, seguramente muchos me dirán lo primero que se les ocurre, ¿no? Agua. ¿Agua qué? Agua blanca, agua fría, no sé, a alguien se le ocurre decir elemento vital. Muy bien, ahí estamos manifestando, ¿no? Lo que en este momento estoy pensando. Pero a ese escrito o esa manifestación, si solamente yo digo agua blanca, ¿no? Tenga coherencia, estoy manifestando un mensaje claro, un mensaje que mi interlocutor va a poder entender o el lector va a poder entender. Entonces, cuando hablamos de coherencia, estamos hablando de que todo aquello que tú manifiestas, ya sea de forma verbal, y ahora hablando de redacción, vamos a manifestar siempre de forma escrita, tenga un sentido lógico, tenga una temática. A eso se refiere la coherencia, ¿ya? Y la cohesión, ¿a qué se refiere la cohesión? ¿Qué cuida la cohesión? Ambos van de la mano. Yo no puedo hablar solamente de cohesión y dejar de lado la coherencia. Los dos van de la mano. Yo, por ejemplo, no, estoy escribiendo esta frase. Agua, agua, elemento vital. Muy bien. Agua, elemento vital. He escrito esa frase. Y por ahí escribo la palabra elemento con H, ¿no? Elemento vital y la palabra vital con D, no con V. ¿Qué sucede ahí? ¿Quién sale afectado? ¿La coherencia o la cohesión? La cohesión se encarga de que cuidemos la gramática de ese escrito, de esa expresión. Entonces, si yo quiero escribir, ya sea un párrafo, ya sea un texto, ¿no? Que tenga un buen sentido, pero por ahí cometí un error, ya sea gramatical, ya sea un error de puntuación, estoy afectando a la cohesión. Entonces, la cohesión está en estrecha relación de qué? De la forma, ¿no? De la sintaxis, de la gramática de nuestro escrito. Y la coherencia tiene que ver con la lógica, tenga un orden cronológico, lógico, que hable sobre una temática. ¿Ven? Entonces, cuando escribimos, vamos a ir de la mano con estos dos elementos, siempre, la coherencia y la cohesión. Entonces, esos son los dos elementos que la redacción nos exige, ¿ya? Para tener una buena redacción hay que cuidar estos dos elementos. ¿Y qué es redacción ejecutiva? Porque el día de hoy tenemos que conversar también sobre redacción ejecutiva, ¿cierto?
secretariado y asistente administrativo. Entonces, si hablamos de redacción ejecutiva, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Redacción ejecutiva, según algunos autores nos dicen, es aquella redacción, aquel escrito, ¿no? Que es la carta de presentación de la entidad donde uno se desenvuelve. Entonces, cuando uno hace algún trámite administrativo en una entidad, por ejemplo, yo usuaria, ¿no? Me apersono a la municipalidad a solicitar una licencia y resulta que la municipalidad, ¿no? Emite un documento, bueno, de negatividad a esa licencia, pero en esa negatividad no hay un sustento, no hay un mensaje claro y de paso hay errores gramaticales, ¿no? ¿Qué solemos decir? ¿No? Hablamos ya de la entidad, ¿no? Qué mal esa municipalidad, no sabe ni redactar un documento, eso sería lo que seguramente vamos a pensar, ¿no? Entonces, ¿quién es responsable de todo ello? ¿Quién redacta ese documento? Hay un profesional, ¿no? Entonces, la gran responsabilidad de quien redacta ese documento es, bueno, de la secretaria. Y si la secretaria no redacta bien un documento, no está hablando bien de la municipalidad, ¿no? Y por eso hay que cuidar, ¿no? Esa redacción. Y más aún, si en las entidades, ¿no? Tenemos una profesional que se encarga de esa redacción de los documentos, ¿no? Tiene que conocer bien la estructura, la forma, la gramática, porque de ese documento va a depender la impresión que el usuario va a tener respecto a esa institución, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta estos conocimientos que van a sumar a que tu redacción sea ejecutiva, sea clara, sea adecuada, sea efectiva, ¿sí? Entonces, eh, aquí, en conclusión, ¿qué necesitamos para una buena redacción? Dos elementos trascendentales. La coherencia, es decir, que tu escrito tenga un orden lógico, sea entendible, un mensaje claro, pero para que ese mensaje sea claro, hay que ir de la mano con la cohesión, con la gramática, con la sintaxis. Estos son los dos elementos trascendentales para una buena redacción. ¿Qué más? ¿Son los únicos? Por supuesto, no. A ello tenemos que sumar también las actualizaciones gramaticales que se dan. Estas nos la comparte la Real Academia Española. Todos quienes hablamos este idioma español somos dependientes de esta institución. La Real Academia Española es una institución donde están pues los mejores gramáticos, literatos, las personalidades, ¿no? Máximas de los diferentes países, quienes tras reuniones, ¿no? Y análisis, debates de las reglas gramaticales, cada cierto tiempo, ¿no? Suelen ir dictándonos o compartiendo con nosotros las actualizaciones que como sociedad debemos realizar y cumplirlas, ¿no? Entonces, en estos últimos tiempos, la Real Academia nos ha ya instado a todos estas últimas actualizaciones que debemos tener en cuenta, ¿no? Todo aquel profesional que ejerce un cargo, una función, ya sea una entidad pública o privada, tenemos que estar también a la par de estas actualizaciones, ¿no? ¿Y qué nos dice? ¿Cuáles son las últimas actualizaciones que del 2010 en adelante versa? Y lo tenemos acá con ustedes. Son estas, ¿no? ¿Qué implica? Implica, por ejemplo, de que en nuestro abecedario, una de las actualizaciones es que ya no debemos considerar ni la che ni la ella.
o la doble L. A quienes somos de repente una generación ya de la base 40, ¿no? 50, recordará de que a nosotros cuando nos enseñaban la gramática dentro del abecedario, ¿no? Siempre nos indicaron o nos compartieron de que parte del abecedario eran estos dígrafos, ¿no? La che y la L. En cambio ya en estos últimos tiempos se ha dado estas modificaciones, ¿no? Ya nos dicen que la che y la L no son parte del abecedario. ¿Pero eso qué significa? ¿Que vamos a obviar, ya vamos a eliminar todas las palabras que se escriben con estos dígrafos? No, sino que ya estas están incluidas, la che dentro del C, ¿no? Todas las palabras que eh, se utilizan o tienen este dígrafo che están dentro de la grafía C, ¿no? Entonces, esas son las actualizaciones que hay que tenerlas en cuenta. No solamente es esa, ¿no? También está dentro de estas últimas actualizaciones, la Real Academia nos habla sobre la tildación diacrítica, esa tildación especial que hacemos en los monosílabos y en algunos polisílabos, ¿no? Ya nos dice que el polisílabo solo, ¿no? Ya no debe tildar. En cambio, hasta antes de estas fechas nos indicaban de que solo, sí, pues se tildaba, ¿no? Tildaba en ciertas casuísticas, solo cuando se refería a la palabra únicamente, ¿no? Solamente. Y el solo no se tildaba, ojo, hay que hablar en pasado, cuando se refería a la soledad, ¿no? Entonces, estas actualizaciones es necesaria tenerlas en cuenta, porque de eso depende también una buena redacción, ¿no? Y bueno, así como lo pueden leer acá, tenemos también esta última actualización respecto a la conjunción o, al término de esta grafía o. Anteriormente siempre nos decían, ¿no? Si tú escribías la O entre los números, sí o sí tenías que tildar, porque si no, esa O muchas veces se confundía con un cero. Entonces, a fin de evitar esa confusión, nos lo han dicho, ¿no? Hay que tildarlas, pero ya no, hoy en día no, simplemente la O, a fin de no confundirnos entre los números que hay que hacer, escribirla de un tamaño más pequeño, ¿no? Entonces, estas actualizaciones suman a la buena redacción. ¿Sí? Hay que tener en cuenta, hay que estar revisando. Ahora, las temporalidades en la cual la RAE dicta estas modificaciones, no hay un tiempo estable. No te puedo decir, mira, sabes que cada año o cada 2 años o cada 3 años revisa la RAE y en función a eso actualízate. No. Cuando la RAE emite sus actualizaciones, las modificaciones, lo hace en un plazo largo, ¿no? Y son pues de noticia mundial, porque para quienes somos hispanohablantes, tenemos que estar a la par de ello, ¿no? Entonces, este es otro, bueno, en todo caso, una regla que hay que tener en cuenta respecto a las actualizaciones que la RAE emite para una buena redacción. ¿Qué más? ¿Qué más hay que tener en cuenta para que nuestra redacción sea ejecutiva? Hay que tener en cuenta también esta temática, ¿no? De la puntuación, los signos de puntuación, cuánto pueden cambiar, modificar a la expresión, ¿no? A lo que queremos manifestar, al mensaje que quiero transmitir. Entonces, para ello, recordar, ¿no? Las casuísticas en las cuales debo utilizar, en qué casos debo utilizar, por ejemplo, una coma, o un punto y coma, o el punto aparte. Tenemos que conocer esas reglas, ¿no? ¿En qué momento? ¿Cuándo utilizo una coma enumerativa o la coma apositiva? ¿No? Entonces, hay que estar a la par, recordar, siempre tener presente, ¿no? Porque un signo puede cambiar la información, ¿no? Y por ello, bueno, a modo de un poco recordar, compartir con ustedes, aquí les traía algunos ejemplitos, ¿no? ¿Qué signo debo utilizar, ¿no? En este primer ejemplo? ¿Qué dice? La oración es cierto que no se puede hacer nada para impedir el cáncer, pero sí podemos desarrollar mejores tratamientos, ¿no? Entonces, si no hay un signo, ¿no? O sea, siempre mi lectura va a ser así, ¿no? Sin una pausa, pero justamente para ello están pues los signos, ¿no? Para darle la pausa, para darle una exclamación,
o para darle una entonación diferente, ¿no? Entonces, y por regla también de la puntuación, debemos tener presente que este término pero, ¿no? Esta conjunción pero, ya, es un término que cuando tú utilizas, sea en cualquier oración, sea esta o cualquier otra oración que tú quieras generar, ¿ya? Va a ir acompañado del punto y coma. Esa es la característica de esta palabrita, pero, ¿no? De esta conjunción adversativa. ¿Por qué decimos adversativa? Porque cuando tú utilizas el pero, la idea que viene siempre es una idea adversa, contraria, ¿no? Entonces, por regla de puntuación, nos dicen, ¿no?, que este término, pero, u otras frases como, por ejemplo, la frase por lo tanto, o por expuesto, o inconsecuente, esas siempre van a ir acompañadas de un punto y coma. Es regla ya, ¿no? Entonces, esa regla siempre tengo que tenerla presente a la hora de escribir, ¿no? ¿Qué más? Nos dice, ¿no? Como parte de la redacción, cuando escribimos una oración, debe terminar en un punto, ¿no? Cuando quiero exclamar, debo utilizar los signos, ahora dependiendo de la exclamación, si es directa o indirecta. Bueno, toda esta regla gramatical, esa regla de la puntuación, tenemos que tenerla presente dependiendo de cuál es el mensaje que yo quiero transmitir, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, debo acompañar el pero con su punto y coma, ¿no? Pero como tú ves, no lo tiene ahí, no lo hemos consignado a fin de que justamente a través de la conversación podamos recordar esas reglas, ¿no? En la segunda oración, ¿qué nos dice? No puedes seguir perdiendo el tiempo, Ernesto. Ahí también, ¿qué signo le podría acompañar, no? ¿Qué signo tendría que utilizar acá? A ver, bueno, aquellos que están en la sala, a través del chat, podemos ir interactuando. ¿Qué signo podría acompañar en esta segunda oración, no? ¿Qué signo debe ir? No puedes seguir perdiendo el tiempo. Ernesto, ¿no? Aquí, si queremos enfatizar al sujeto, aquí me estoy dirigiendo, tendría que utilizar una coma, la coma vocativa, ¿no? Esa coma que permite resaltar, ¿no?, la expresión que estoy dirigiendo a mi interlocutor. En este caso, aquí nos estamos dirigiendo a través de esta oración a Ernesto, ¿no? Entonces, yo quiero enfatizar, muy bien, utilizo acá una coma, ¿no? Y con eso doy un realce a mi expresión, ¿no? Entonces, así, tendríamos que revisar cada una de las oraciones y complementar qué signo, ¿no?, debe acompañar a estas oraciones. Entonces, esta es también, ¿no?, una temática que hay que tener muy presente en nuestra redacción, los signos de puntuación. ¿Ya? ¿Qué otra temática? ¿Qué otro conocimiento, no? Aquí te estoy compartiendo un ejemplo. A ver, ¿qué dice esta oración? La oración dice, los niños eligieron juguetes alegres. Muy bien. Pregunto a quienes nos acompañan, ¿quiénes estaban alegres? ¿Puedo definir aquí a un solo sujeto o un solo ser que está alegre? Si alguien escribiese así, ¿no? Los niños eligieron juguetes alegres. Me da una idea clara de quién es el ser que está alegre. A ver, a través del chat podemos interactuar. ¿Me acompañan? Seguramente algunos me dirán, ¿no? Bueno, alegres pueden ser los juguetes, ¿cierto? Los niños eligieron juguetes alegres. Claro, seguramente algunos entenderán de que quienes estaban alegres eran los juguetes. Por supuesto es válido, porque se puede entender así. Pero también, por ahí alguien puede decirme, no, profesora, quienes estaban alegres son los niños. Claro, también es válido. Entonces, en la redacción no debemos utilizar expresiones de esta naturaleza, ¿no?, porque estas expresiones son ambiguas, se prestan a varias interpretaciones.
En todo caso, aquí te estoy poniendo ejemplos de lo que no debemos hacer, ¿no? Si no utilizas los signos de puntuación, tu expresión no va a ser clara, no va a tener el énfasis que tú quieres dar, ¿no? Si vas a utilizar oraciones como esta, ¿no?, ambiguas, estamos generando o estamos distorsionando el mensaje que queremos transmitir. Ya que tener cuidado, ¿no? Con qué signo debe utilizar, qué mensaje quiero transmitir. Aquí tenemos otro ejemplo. No lo aceptaron en la universidad por sus prejuicios. ¿Qué entendemos? ¿Quién tiene los prejuicios? ¿La universidad? ¿O el ser, no? La persona quien estaba postulando a la universidad. Mire, entonces se presta, ¿no?, a varias interpretaciones. Y esto es lo que no debemos nosotros desarrollar, es redactar de esta manera, ¿no? Aquí estamos cometiendo lo que es la ambivología, ¿no? Término, oraciones ambiguas. En todo caso, esto es lo que no debes hacer en la redacción. ¿Qué más? Se suma para una buena redacción también, ¿no?, el uso adecuado de nuestros conectores. Cuando quiero unir oraciones o párrafos, ¿con qué conector vamos a unir esas ideas? Entonces, todo ello suma a la buena redacción. La concordancia suma a la buena redacción, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo respecto al uso de conectores. ¿Con qué conector debo unir estas ideas? Tengo acá el siguiente ejemplo. Dice, explicó al juez que asesinó a su víctima. Ahí están los puntos suspensivos, debe venir un conector, ¿no? Quiso robarle. Continúa esta frase, no quiso robarle. Y termina la oración. Continúa. Las pesquisas demostraron que aquello era solo un pretexto. Entonces, ¿qué conectores unen estas ideas de manera adecuada? Entonces, tendríamos que analizar, ¿no?, para poder indicar o definir el conector adecuado. Hablamos acá, ¿no?, de un juez, ¿no?, que, bueno, está ahí escuchando a quién, seguramente al victimario, ¿no?, que, bueno, asesinó a una persona y está ahí explicando, ¿no? Está explicando del por qué ese atentado o bueno, ese homicidio, ¿no? Entonces, frente a ello, ¿qué conector? Entonces, aquí estamos hablando de alguien que está explicando, entonces estamos hablando de razones, ¿no? Del por qué de ese actuar. Entonces, frente a ello, tendré que buscar pues un conector que me indique un porqué, que indique un razonamiento, que indique una fundamentación. Entonces, en la redacción tenemos que tener en cuenta también, porque un conector o esa palabra enlace puede cambiarle también el significado de lo que queremos transmitir. Entonces, estas son bueno, de alguna forma recordarles los requerimientos, los conocimientos básicos que necesitamos para la buena redacción, ¿ya? Y todo lo que, bueno, en este momento estamos compartiendo referido a signos de puntuación, referido a la, eh, las oraciones, el tipo de oraciones que estoy utilizando, referido a los conectores, referido a la tildación, por ejemplo, o el uso correcto de las grafías, ¿no? Todo ello está en relación ¿con qué? Con la coherencia, con la cohesión. ¿Quién cuida? ¿No? ¿Quién cuida de que utilices la grafía adecuada en vez de que, no sé, una palabra que se escriba con B, lo escribiste con V? ¿No? ¿Quién cuida? ¿Quién se encarga de todo ello?
te encarga específicamente la cohesión. La cohesión ve todo esto. La cohesión ve la forma, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta estos elementos para una buena redacción. ¿Sí? Muy bien, seguimos. ¿No? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Un cartel que nos habla, que nos dice, prohibido fumar gas inflamable. Ujú. Igual, ¿no? Genera varias interpretaciones. Seguramente algunos entenderán, ¿no? Que ese insumo que está fumando, pues, contiene un gas inflamable. Podría ser así. O que no se debe fumar el gas inflamable. ¿Ves? Entonces da cabida a varias interpretaciones. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar. Entonces, cuando tú quieres redactar un documento, revisa, lee, analiza, ¿no? Cada término que estás utilizando para que el mensaje que quieras transmitir sea aquello que se tenga que entender. ¿Ya? Entonces, son temáticas que hay que tener en cuenta. Y se suma a esta redacción, porque miren, estamos hablando de redacción ejecutiva, ¿no? Y quienes realizamos redacción ejecutiva somos todos aquellos que estamos inmersos en el mundo administrativo, ¿no? En un mundo eh, laboral, ya sea en una entidad pública, en una entidad privada, ¿no? Entonces, tenemos que también tener en cuenta las actualizaciones que las normas APA nos la dan tan igual cada cierto tiempo, ¿no? Pero esto básicamente dirigido a la redacción científica, ¿sí? Pero cuando hablamos nosotros de redacción ejecutiva, estamos hablando no solamente de la redacción administrativa, también, ¿no? Está inmerso la redacción comercial, la redacción científica, y algunas de estas actualizaciones que el APA, ¿no? Dictamina, favorecen y nos dan mayor facilidad en la redacción administrativa. Sabíamos o teníamos muy en claro hasta el 2019 que en las redacciones formales, ¿no? El tipo de letra que se tenía que utilizar siempre era el Times New Roman tamaño 12. ¿Y qué sucede a partir del 2020 en adelante, no? Del 2020 se dicta la séptima edición, y en esta séptima edición, según el APA, ¿no? APA también, ¿qué es APA? Bueno, es una asociación de grandes psicólogos, investigadores, que igual que la RAE, ¿no? Ellos son, bueno, personalidades, son los eruditos en cuanto a la investigación científica. Y igual dictaminan reglas, ¿no? Para que esta redacción científica sea generalizada a nivel mundial, y que a través de estas reglas podamos entender, ¿no? Bien las investigaciones o los informes que se pueda publicar. Entonces, para eso, ellos dictaminan estas reglas que en la redacción administrativa también las tomamos en cuenta. Y básicamente tomamos en cuenta el tipo y tamaño de fuente. Actualmente, como ya la APA ha favorecido de que podemos utilizar otro tipo de letras, en la redacción administrativa también nos podemos valer de ello, nos valemos de ello, ¿no? Y ya tenemos mayor tipos de fuentes. Ya no solamente la redacción formal que tú puedas hacer, tengas que realizarlo en función a este tipo de letra, el New Roman. No, puedes hacerlo también con estas otras que en esta séptima edición ya están establecidas, están estipuladas. ¿Y cuáles son? Tenemos acá el Calibri 11, ¿no? El Arial 11, el Lucinda Saunus, el buen tamaño 10, sigue el New Roma, el Georgia, el Computer Modern. Entonces, todas ellas nos permiten, ¿no? Redactar de manera clara, entendible.
porque en este tipo de letras, cada una de las grafías se distingue de otras, no nos genera confusión. Los números también, que en algunas ocasiones, cuando se hace uso de otro tipo de fuentes, a veces es un tanto confuso distinguirlos, ¿no? Sin embargo, ya con estas fuentes que el APA ha establecido, es factible, ¿no? Porque las grafías se distinguen claramente, los números se distinguen claramente, ¿no? Entonces, permite una comunicación más fluida. Entonces, nosotros, quienes estemos inmersos en el mundo laboral, hay que sumar, ¿no? Hay que sumar esta información, ¿sí? Entonces, aquí te estoy compartiendo las últimas actualizaciones que en esta séptima edición brinda el APA para la redacción científica. Nos habla de mayor tamaño ya o mayor tipo de fuentes, o mayor tipo de letras, en todo caso un término más sencillo. También nos habla de márgenes, ¿no? Eh, ¿Cuánto es el margen que en la redacción científica podemos utilizar, ¿no? Ahora nos da un margen equitativo, ¿no? Para los cuatro tipos de margen, ¿no? ¿Y cuál es? Es una pulgada. Una pulgada, ¿cuánto equivale? A 2,54 centímetros, ¿no? Entonces, en nuestro equipo tendríamos que formatear este tamaño y el margen ya va a estar establecido en tu equipo, ¿no? ¿De qué más nos habla aquí? Nos habla de la portada, cómo debemos organizar, ¿no? La investigación científica, el informe científico que tú quieras publicar. Nos habla del encabezado, ¿no? De la longitud del título. Es decir, hay bueno, una información ya un tanto más fácil, ¿no? Para la publicación, para el trabajo, para la investigación científica que se puede realizar, ¿no? Que en la redacción administrativa podemos cogerlo, por supuesto que sí, ¿no? El tipo o los tipos de letra, tipo de tamaño fuente, las podemos tomar, ¿no? De las aquí, de las que ya establece el APA, ¿no? Entonces, sí, todo esto también hay que sumar para nuestra redacción, ¿no? Para una redacción ejecutiva. Ten en cuenta, te repito, las actualizaciones de la RAE. Ten en cuenta eh, los signos de puntuación. Ten en cuenta la tildación. Ten en cuenta el uso correcto de las grafías, ¿no? Ten en cuenta también las actualizaciones de la APA. Todo ello suma para tu redacción. Y quienes estamos inmersos en la redacción, somos todos aquellos que trabajan, ¿no? Somos aquellos que estamos inmersos en el mundo laboral. Entonces, para la redacción no necesariamente tienes que tener de profesión, de repente ser secretaria, no. O sea, en la redacción, si tú estás trabajando en una municipalidad, así seas contador, seas administrador, seas abogado, vas a redactar documentos. Entonces, es necesario que tengas presente estos conocimientos que te estamos compartiendo y haciendo recordar en esta noche. Bien. A estos conocimientos, ya, ahora entramos ya de lleno también a lo que es la administración, ¿no? ¿A qué se refiere cuando hablamos de documentos administrativos? ¿Qué son los documentos administrativos, no? Nosotros debemos tener bien en claro que si estamos inmersos en el mundo laboral y quiero entablar la comunicación con algún sector o con alguna entidad, ¿no? Esta comunicación tiene que ser de una manera escrita, no puede ser de manera verbal. Entonces, en esa comunicación vamos a utilizar algún tipo de documento, ¿no? Llámese oficio, llámese carta. Y ese documento, ¿qué viene a ser? Justamente, ¿no? Viene a ser la prueba de la comunicación que tú estás entablando entre una entidad y otra. ¿Sí? Entonces, el documento administrativo, ¿qué viene a hacer?
El documento administrativo viene a ser la materialización, viene a ser la prueba. ¿De qué? De los actos administrativos. ¿Y qué son los actos administrativos? Los actos administrativos vienen a ser las decisiones, las acciones, ¿no? Que eh, toma ¿quién? Quien dirige a esa entidad. Por ejemplo, si yo, Karina, la alcaldesa de la municipalidad provincial, muy bien de allá, de Huamanga, quiero entablar comunicación con la Dirección Regional de Salud, con el director, ¿no? De salud. ¿Cómo se va a entablar esa comunicación? A través de un documento. Por eso es que decimos que el documento administrativo es esa prueba, es esa materialización, ¿no? Del acto, es decir, de la comunicación que se establece entre una entidad u otra, del convenio que se establece entre una entidad u otra. Este es el documento administrativo. Es la prueba, la materialización, la constatación de las acciones o decisiones que toman quien dirige a una institución. Por eso es que se dice que todo documento administrativo cumple básicamente dos funciones específicas. Primero, es que es una prueba fehaciente, ¿no? De actuar, ¿no? De quien dirige a una institución. Y dos, que es un instrumento que permite la comunicación, ¿no? Entre una entidad u otra. Ese es el documento administrativo, ¿no? Porque a través de ese documento tú entablas esa comunicación que se requiere entre una entidad u otra. Bien, entonces, siendo así, ahora la pregunta es, ¿qué tipos, qué documentos administrativos podemos utilizar? ¿Cuáles son esos documentos que en la administración podemos utilizar? Entonces, seguramente algunos me dirán, profesora, se puede utilizar, por ejemplo, un memorándum, un oficio, ¿no? Una resolución, una directiva, un acta, etcétera. Todos los documentos, ¿no? Permiten entablar comunicación, permiten administrar, gerenciar a una entidad. Entonces, estos documentos administrativos, ¿ya? Según, bueno, algunos autores, podemos clasificarlas de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, según la función, la intención que cumple ese documento, ¿no? Podemos clasificar a nuestros documentos administrativos como documentos de decisión. ¿Y por qué se dice documentos de decisión? ¿Quiénes son esos documentos de decisión? ¿Qué documentos considero como documentos de decisión? Consideramos a la resolución. La resolución es un documento de decisión. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se dice que es un documento de resolución? Esta es una forma de clasificar, ¿no? Entonces se dice que la resolución es un documento de clasificación, porque efectivamente en la parte resolutiva se nos damos cuenta que indica. La resolución indica, ¿no? La decisión que ya sea el jefe o quien es presidente de una comisión, ¿no? Toma respecto a un caso, respecto a un problema, ¿no? Entonces, por eso se dice la resolución es un documento de decisión, porque ahí se le manifiesta, ¿no? ¿Qué decisión ha tomado la comisión, por ejemplo, de procesos administrativos respecto a la falta de un administrador? Y esa decisión, ¿dónde se manifiesta? En esa resolución, ¿no? ¿Qué más? Tenemos documentos de transmisión. ¿A quiénes se les dice como, o se les conoce como documentos de transmisión? Allá, las notificaciones, ¿no? Las publicaciones, los oficios. Claro, ¿no? Las notificaciones. ¿Qué transmiten? Transmiten advertencias, ¿no? Advertencias sobre
ciertos casos, de repente notificación a un, bueno, a una tienda que ha incumplido, o en cuanto a las financieras, ¿no? Las cooperativas, cuando tienen un socio que no ha cumplido, un socio moroso, ¿no? Que se le envía una notificación. ¿Y cuál es la intención de esa notificación? Es advertir, pues, ¿no? Advertir que si incumple o sigue en ese incumplimiento, seguramente vendrán sanciones y otras medidas, ¿no? Entonces, por eso se dice documentos de transmisión, porque transmiten cierta advertencia, ¿no? ¿Qué otros tipos de documentos tenemos? Hay los documentos de constancia, los documentos de juicio, los documentos de constatación, ¿no? Entonces, así, tenemos esta forma de clasificar, ¿no? Entonces, esta forma de clasificar es según la intención que tiene el documento. Entonces, es una forma de clasificar. ¿Es la única? No es la única. Según, bueno, según los participantes, aquí, esta es otra forma de clasificar a los documentos administrativos, ¿no? Tenemos documentos de los ciudadanos y documentos de la administración. ¿Y a qué se refiere documentos de los ciudadanos? Se refiere a aquellos documentos que como ciudadanos que no somos parte de la administración, que no trabajo en la administración, puedo utilizar. Si yo, ama de casa, Karina, ama de casa, tiene una queja, ¿no? Tiene un malestar. ¿Cómo puedo manifestar o hacer saber a la entidad mi malestar? ¿Qué documento puedo utilizar? Puedo utilizar, por ejemplo, una carta, dependiendo de qué entidad. Entonces, estos documentos que tú ves aquí son las cartas, las declaraciones juradas, las solicitudes. Son documentos que las podemos utilizar sin necesidad de ser trabajadora de una entidad. ¿No? No necesito trabajar, no necesito ser empleada, no necesito ser funcionaria de una entidad para poder utilizar estos documentos. Simplemente como persona común y corriente, para hacer uso de mis derechos, puedo utilizar estos documentos en cualquier entidad, ¿no? Si tengo que dirigirme a una entidad pública o una entidad privada, puedo utilizar estos documentos. ¿Eh? Karina, ¿quiere dirigirse a una entidad privada? Ya puedo utilizar una carta, ¿no? Karina, ciudadana, quiere dirigirse a una entidad pública, puedo utilizar una solicitud, ¿no? Entonces, dependiendo, ¿no? ¿A qué entidad quiero dirigirme? Entonces, te das cuenta, estos documentos no necesitas trabajar, no necesitas ser parte de una institución. Ahora, y si te pregunto, Karina, ciudadana, ama de casa, ¿podrá utilizar, hacer uso en algún momento de un memorando? ¿Podrá utilizar toda una resolución o una directiva? No, ¿verdad? Porque esos documentos son muy exquisitos, esos documentos requieren que tú seas parte de una entidad, que seas funcionario, ¿no? Para que puedas utilizarlos. Si no, no. Una resolución es mucho más exquisita, ¿no? Una resolución tienes que tener un cargo, ¿no? Máximo, es decir, ser de repente el representante legal de la institución para poder emitir una resolución, una directiva. En cambio, un memorándum puede utilizarlo siendo trabajador, ¿no? Sin necesidad de ser el jefe máximo de la entidad. Entonces, así, los documentos, hay algunos que son un tanto exigentes, ¿no? Un tanto exquisitos para que se pueda utilizar, requiere de ciertas condiciones. No cualquiera lo puede utilizar, ¿no? Entonces, por eso es que acá se dice, ¿no? Que esta es una forma de clasificar según los participantes, ¿ya? Entonces, según los participantes tenemos documentos de los ciudadanos y documentos de la administración. Y cuando hablamos de la administración, ahí hablamos cuando ya tú eres parte de, ya sea de una entidad pública o de una entidad privada. Los puedes utilizar siendo parte de la administración pública, estos documentos, ¿no? O de siendo parte de la administración privada también. ¿Eh? Puedes utilizar un oficio, un memorando, una carta, etc. ¿Ya? Entonces, es también necesario conocer, ¿no? ¿Qué tipo de documento tengo que utilizar? Si yo funcionaria, ¿no? Tengo que dirigirme a un ciudadano, si yo funcionaria, tengo que dirigirme a un empleado, un subordinado. Tengo que conocer para ello, ¿no? ¿Qué tipo de documento? ¿Cuál es la característica de cada documento?
¿Qué más? A ver, vamos, ¿qué más? ¿Qué más debemos conocer, no? Ya, entonces estamos aquí, eh, entrando ya a conocer, ¿no? De manera más detallada la estructura. Hace un momento hablábamos sobre los tipos de documentos. Muy bien. ¿En qué momento, no? Como funcionario, como ciudadana, puedo utilizar. Ya. Ahora, ya soy funcionaria de una institución, ¿no? Y necesito entablar comunicación con un usuario, con un cliente. Tengo que conocer también la estructura. ¿Qué partes tienen los documentos administrativos? Entonces, de manera general, sea cual sea el documento administrativo, sea una solicitud, sea una carta, sea una directiva, sea un oficio, ¿ya? Tiene tres elementos básicos, tres partes muy importantes. ¿Cuáles son? El encabezamiento, el texto y el término. Estos son los elementos básicos de todo documento administrativo. En una carta debe tener el encabezamiento, el texto y el término. La solicitud debe tener estos tres elementos, ¿ya? Pero ahora, dentro de estas tres partes ya esquematizadas, también hay informaciones, ¿no? Que debemos aprendernos de memoria. Y si tú te aprendes de memoria esta información, ya te grabas de memoria la estructura de un memorándum, de un oficio, de un informe. Porque estos tres documentos comparten esta información. Puede variar de una que otra, ¿no? Pero esta es la información básica. De una carta, esta es la información básica. Por eso te sugiero que te grabes, ¿no? De memoria esta estructura. Y si la sabes de memoria, como te digo, ya te sabes de memoria cuál es la estructura de un memo, de un oficio, de un informe, de una carta. ¿Ya? Entonces, siendo así, cuando hablamos de encabezamiento, estamos hablando de estas informaciones que debe tener. ¿Cuáles son? A ver, empezamos por el membrete. Pero el membrete, te pongo acá, es una información opcional. Es decir, no es una parte obligatoria. Si por ahí me olvidé, no pasa nada. ¿Ya? Entonces, el membrete es una información que si la entidad ya la tiene diseñada, la puedes utilizar. Y si no, simplemente olvídate y no pasa nada, ¿no? Ahora, ¿en qué parte del documento va el membrete? Ah, ya. El membrete siempre debe ir aquí, ¿no? En el margen superior. En el margen superior, ahí va el membrete, ¿ya? Entonces, bueno, te está aclarando de que no es una información obligatoria, es una información opcional. Bien. ¿Qué información sí es obligatoria? El nombre del año. Ahí sí, ¿no? Y tú sabes de que el nombre del año es una información que anualmente varía, que el gobierno nos la da, ¿no? Entonces, esa información sí tenemos que utilizarla en nuestros documentos, ¿ya? Muy bien. Entonces, por ahí inicia el encabezamiento, ¿ya? Con el nombre del año. ¿Dónde se escribe el nombre del año? Allá, en margen superior, ¿no? La parte central. ¿Qué sigue? Luego del nombre del año, ¿qué sigue? Ah, lugar y fecha. Lugar y fecha. El lugar y fecha del documento, ¿dónde se escribe? Generalmente, te digo generalmente porque hay algunos como en el memo o el informe, no necesariamente van a ir aquí en el margen, en la parte superior, ¿no? Después de que tú escribiste, mira el nombre del año que tú ves aquí, estoy enseñando, ahí en esta parte del nombre del año, dejas el espacio interlineal, ¿no? Y escribes ahora el lugar y la fecha. En la mayoría de los documentos estoy hablando de un oficio, estoy hablando de una carta, por ejemplo, ¿no? Se escribe el nombre del año a partir, ¿no? de la parte céntrica de nuestro papel hacia el lado derecho. Entonces, esta información es parte del encabezado. ¿Qué más? Ah, ya. Luego se escribe el código del documento. ¿Y a qué se refiere el código? El código es una parte del documento donde
nos presenta qué tipo de documento es. Por ejemplo, si voy a redactar un oficio o si estoy redactando un oficio, lo primero que vamos a escribir acá en el código es la palabra oficio. ¿Ya? Si se va a redactar un informe, lo primero que tú vas a escribir es la palabra informe. Entonces, ahí cuando tú veas ese término, llámese oficio, múltiple oficio, o memorándum, o informe, o resolución, esa parte de la información se llama código. ¿Ya? Ese es el código del documento. ¿Y qué más va en el código? ¿Solamente se escribe el tipo de documento? No, no solamente se escribe esa información, sino también a ello se suma. A ver, empezamos. En el código primero se escribe el tipo de documento. Ya, muy bien. Oficio, ya, vamos a escribir un oficio. Entonces escribiré la palabra oficio. ¿Qué sigue? Sigue el número. ¿Qué número de oficio es este? Porque todo documento, tú sabes, se tiene que enumerar, ¿no? Cada documento tiene un número correlativo diferente. ¿Ah? Entonces, ya, si estamos escribiendo un oficio, redactando un oficio, escribiré la palabra oficio, el número, de repente es el número 20, 020, generalmente con 3 dígitos, luego el año de emisión. Y tú sabes que cada año, ¿no? Se enumera, ¿no? Entonces aquí, después de haber enumerado o mencionado el número de ese documento, se escribe el año en el cual se está emitiendo el documento, luego siguen las siglas, ¿no? De la entidad de donde sale ese documento. Entonces, esa es la característica del código. El código te permite dar a conocer qué tipo de documento estás redactando, ¿ya? Es parte del encabezamiento. Toda tu información es parte del encabezamiento. Allá, el destinatario. El destinatario, ¿no? Destinatario, pues, es la autoridad a quien dirigimos el documento. Pues el trabajador a quien dirigimos el documento, el funcionario a quien dirigimos el documento, ¿no? El asunto, ¿qué viene a ser? El asunto es la redacción sucinta, breve, ¿no? De lo que va a tratar este documento, el documento que tú estás redactando, ¿ya? Y la referencia es una información opcional que se puede utilizar o no, dependiendo. Si me olvidé, no pasa nada. Entonces, hasta ahí es la parte del encabezamiento. Toda esa información es parte del encabezamiento. ¿Okay? Entonces, si registrábamos esa información en este esquema, el encabezamiento tendría que escribirse hasta aquí, hasta donde se te estoy mencionando, ¿no? Hasta ahí. Toda esa parte es el encabezamiento. Ya. Todas las informaciones debemos ubicar aquí, en la parte superior, ¿no? Luego, en el texto. ¿Cómo se escribe el texto? Un tips. Si en el asunto yo registré de manera sucinta de qué va a tratar este documento, para fundamentar en algo, en esta parte del texto del cuerpo, ya, pregúntate el por qué. ¿Por qué de ese asunto? Y el para qué. Pues de esa manera, cuando tú te respondas a esas dos interrogantes, vas a poder encontrar los argumentos, ¿no? Que te van a permitir fundamentar en este cuerpo. ¿Sí? Entonces, ese es un tip que a mí me funciona, ¿no? Preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué ese asunto? Entonces ya me respondo y ahí con esa respuesta estoy armando los párrafos del cuerpo. Obviamente que en el texto, ¿ya? El texto o cuerpo de todo documento siempre se divide en lo siguiente, ¿no? En las 3 partes, a su vez. Antes de iniciar el texto cuerpo debe haber un saludo breve, una introducción, un saludo de cortesía. Después de ese saludo, por ejemplo, si estoy redactando un oficio, ¿qué diré? Una frase de cortesía, ¿no? Tengo el agrado de dirigirme a usted. Esa es una frase de cortesía, es una frase de introducción, ¿no? A la fundamentación que yo voy a hacer. Entonces, el texto cuerpo versa de estas 3 partes, ¿no? De una introducción, de la fundamentación en sí y del párrafo de cierre. Ahora, si estoy redactando un informe,
¿Cuál es esa frase característica que me da a conocer que ya terminó el texto cuerpo? Es cuanto informo para su conocimiento. Es una frase característica. Ah, ya, cuando tú estás utilizando esa frase significa que ya cerraste el cuerpo, ¿no? Del documento. En un oficio hay una frase de cierre, claro, ¿no? Es propicia la ocasión para expresar las muestras de mi especial consideración. Son frases características, ya hechas, elaboradas, que las puedes utilizar esa u otra, por supuesto. Entonces, en el texto cuerpo, tienes que tener en cuenta que a su vez se subdivide en todo caso en esas tres informaciones que debemos escribir, ¿no? Primero una introducción, un saludo cordial, luego la fundamentación en sí, el párrafo de cierre o la frase de cierre, ¿no? Hasta ahí el texto. Y el término del documento, ¿cómo terminan los documentos administrativos? Generalmente, ¿no? Cuando tú veas esta palabrita atentamente o cordialmente, ya con esta información estamos dando eh, término a este documento administrativo, ¿no? Y esa palabra atentamente o cordialmente, ¿cómo se le denomina el documento administrativo? Ah, ya, esa es la antefirma, ¿no? La antefirma, ¿ya? Y seguido a ello, ¿qué viene? A la firma. La firma. La firma de la autoridad o del funcionario que está redactando el documento con su respectiva información, ¿no? Con la postfirma y el sello, ¿ya? Entonces, estas son las informaciones obligatorias que todo documento administrativo tiene, ¿sí? Ahora, en cuanto a anexo con copia, esas son informaciones que las puedes considerar o no también. Si te olvidaste, no pasa nada. Pero eso sí, ¿no? Las demás informaciones que están aquí, que sí son obligatorias, no te puedes olvidar. Yo no puedo olvidarme del asunto. No me puedo olvidar de quién debe firmar ese documento. Si no, ya pierde validez el documento. Entonces, en la redacción ejecutiva, tú tienes que conocer, a ver, de manera clara, cuál es la estructura del documento que tienes que redactar. ¿Es un memorándum? ¿Cuál es su estructura? Si es un oficio, ¿cuál es? ¿No? Entonces, aquí, con esta información, si tú te grabas de memoria, ya vas a manejar con mucha facilidad el memorándum, el oficio, el informe, porque ellas comparten toda esta información. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más en la redacción debemos tener en cuenta? La estética del documento. Cuando nosotros vamos al trabajo, ¿cómo lo hacemos? Ciertamente cada uno tiene una presentación, ¿verdad? Entonces el documento también tiene una presentación, tiene una estética. Y para ello tienes que eh, saber uno qué tipo de papel debo utilizar y cuáles son los márgenes que le debo dar. Otto Valladares nos indica de que los documentos administrativos como el oficio, la carta, el informe, la resolución, todas ellas se deben redactar en papel A4. Mientras que el memorándum se redacta o se debe redactar en un papel A5. Y para ello, también manejar sus respectivos márgenes. Y estos márgenes tienen su razón de ser, ¿no? Por ejemplo, si vamos a trabajar en un papel A4, ¿cuál es el tamaño del margen superior? El tamaño que debemos utilizar en el margen superior es de 5 centímetros. Debo dejar ese espacio antes de empezar a redactar en el margen superior, ¿no? Margen izquierdo, 4.5. Debo dejar ese espacio y después de ahí recién empezar a redactar, ¿no? Y en el margen derecho debemos dejar 2 centímetros, así como en el margen inferior, ¿no? El margen inferior, 3 centímetros.
Me dirán, pero ¿por qué? ¿Por qué esos márgenes, no? Si alguno de ustedes está ahorita con su equipo, ¿no? O con una laptop y formateamos estos márgenes, seguramente me dirán, pero profesora, en el margen superior como que es muy amplio, no muy grande, 5 centímetros, pero hay su razón de ser. ¿Cuál es su razón de ser? Es que tenemos que dejar ese tamaño, ¿no? En el margen superior, porque es en este margen donde se registra el membrete. Uno. Dos. Es en el margen superior donde se debe poner el sello de recepción. Cuando uno hace un trámite documentario, ¿no? Vas a alguna institución, alguna entidad, llevas tu documento y te recepciona. ¿Dónde se ubica ese sello de recepción? Ah, debe ser acá, en el margen superior. Por eso es que se deja este espacio para que al iniciar el trámite documentario, el sello se ubique aquí, el sello de recepción. Ahora, y el margen izquierdo, ¿por qué esa amplitud? Tiene su razón de ser. Ustedes saben que en la administración todo documento que se recepciona o se emite se tiene que archivar. Y para archivar, ¿qué hacemos? Perforamos, ¿no? Aquí, en el margen izquierdo. Y esa perforación no debe afectar al escrito, al contenido de este documento. Por ello, este tamaño del margen, ¿no? Para proteger y no afectar al contenido del documento. Lo mismo, si vamos a trabajar en un papel A5, igual. Entonces la tónica es que el margen superior con el margen izquierdo sean más grandes, sean más amplios, en comparación con el margen derecho y el margen inferior. Entonces esa es la sugerencia. Tal vez no trabajes con las medidas que aquí te estoy compartiendo, ¿no? Pero lo importante es que sí tengas claro que el margen superior siempre debe ser más amplio. Puedes trabajar con 5 o con 4, eso también va a depender, ¿no?, de la institución. Ya muy bien, no hay problema, pero sí, ten en claro, sea cual sea la medida que vayas a utilizar, ten en claro de que el margen superior debe ser mayor. El margen inferior debe ser más amplio, debe ser mayor en comparación al margen derecho. O el margen superior más amplio en comparación al margen inferior. Eso sí debe quedar claro, ¿no? Entonces, todo esto hay que tener en cuenta para la redacción. ¿Ya? Mira, hasta el momento, te recuerdo, para la redacción ejecutiva, seas médico, seas abogado, seas contador, seas administrador, vas a redactar un documento. ¿Y qué hay que tener en cuenta? Allá, empieza primero por, uno, eh, tener en cuenta la cohesión. Y si te estoy hablando de cohesión, te estoy hablando de los signos de puntuación, te estoy hablando de la tildación, te estoy hablando del uso correcto de las grafías, te estoy hablando de los conectores que vas a utilizar para unir una idea con otra. Todo ello te va a ayudar a que en tu párrafo, ¿no?, el mensaje que te estás metiendo sea entendible. Ya. ¿Qué más debemos tener en cuenta para la redacción? Ya. Ahora sí, conocer también, ¿no?, qué tipo de documento voy a utilizar. Conocer la estructura, saber cuál es la estructura. Los márgenes que debo establecer para ese documento. El espacio interlineal. También, ¿no? Para escribir una parte de otra. Debo separar con el espacio porque no todo puede ir punto pegado. Pues todo esto suma a la redacción. ¿Sí? Ahora, va a depender también, ¿no?, de la institución, porque muchas instituciones ya suelen establecer sus políticas de redacción, ¿no?, para de alguna manera uniformizar y tener un entendimiento en cuanto a los documentos que van a emitir como entidad, establecen sus propias políticas, ¿no? Entonces, a todo ello, a todo lo que hemos manifestado, se suma también el tema del estilo. ¿Qué estilo vas a utilizar en la redacción? Y recordarás que en cuanto a estilos, tenemos 3 tipos de estilo, ¿no? El bloque extremo, el bloque
el estilo bloque, perdón, y el estilo semibloque. Entonces ya como entidad, ustedes definen, ¿no? ¿Qué estilo? Ahora, no te puedo decir que un estilo es mejor que otro, no, cualquiera de los estilos es bueno. Simplemente es en cuanto a la forma, ¿no? Por ejemplo, el estilo bloque, como tú puedes visualizar aquí, es cuando tu redacción está alineada todo hacia el lado izquierdo. ¿Mira? Este es un estilo bloque. Mira, toda la redacción está alineada al lado izquierdo. Es una forma de redactar. Es válido. Tenemos otro estilo, ¿no? El estilo bloque. El estilo bloque se caracteriza porque algunas partes de la información de un documento ya no están alineadas al lado izquierdo, si se utiliza la sangría, ¿no? Por ejemplo, en el texto, miren, en el texto, en los párrafos se hace sangría. Se suma de que el lugar y fecha ya no está alineado hacia el lado izquierdo, sino ya va alineado hacia el lado derecho. Esa es la variación, ¿no? Entre un estilo y otro. Y el estilo semibloque, ¿ya? A lo que ya se había establecido en el bloque, te das cuenta, ¿no? Que el lugar y fecha está alineado a la derecha, los párrafos del texto tienen sangría, se suma a que la antefirma y la firma van en la parte central. ¿Eh? Entonces, son formas, ¿no? De cómo vas a organizar la información del documento administrativo. Ninguno es mejor que otro. O sea, eso ya depende, ¿no? Simplemente son formas, ¿ya? Y se suma también a ello, ¿no? Bueno, el formato que los diferentes documentos también, ¿no? Puedan tener. Ya, por ejemplo, este formato es para un memorándum. Ya, ahí tenemos el memorándum, ¿no? Un oficio. Entonces, si ya conocemos nosotros la estructura, el estilo, la forma, entonces va a ser ya fácil la redacción en sí de los documentos. ¿Ya? Aquí, ya, tenemos dos documentos, un memorándum y un oficio. Y ahora, nuestra pregunta es, ¿no? ¿En qué se diferencia uno del otro? ¿Cuál es la peculiaridad? ¿Cuál es la semejanza entre un memorándum y un oficio? Hay similitudes y hay diferencias, ¿no? La similitud, ¿cuál es? Que el memorándum es un documento que es de uso meramente interno. Si trabajamos en una entidad, ¿no? Quiero establecer comunicación, yo, Karina, jefe de línea o jefe de alguna área, con los subordinados o con mis trabajadores, ¿cuál es el documento que voy a utilizar? Al memorándum. Entonces, la característica del memorándum es que es un documento ágil, breve, ¿no? De uso netamente, meramente interno, ¿ya? Yo no puedo mandar un memorándum a alguien externo. Yo, Karina, trabajadora de la municipalidad, ¿no? De Huamanga, por ejemplo, yo no le puedo mandar un memorándum a un trabajador de otra municipalidad. No, este es un documento que solamente permite establecer comunicación entre quienes somos parte de esa entidad. Y no puede. En cambio, el oficio sí, ¿no? El oficio sí es un documento que nos permite establecer comunicación de una entidad con otra. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? El documento llamado oficio podemos utilizarla para establecer esa comunicación que se requiere, ¿no? Entre una entidad y otra. ¿Qué otra similitud tenemos? Similitud, bueno, en cuanto a memorándum, tenemos memorándum simple, memorándum múltiple. Oficio simple, oficio múltiple. Entonces tenemos esos dos tipos. Memorándum múltiple, cuando queremos dirigirnos a varios trabajadores, establecer la comunicación con varios destinatarios, ¿no? Simple con uno.
Oficio simple, claro, cuando quiero entablar comunicación tal vez solamente con una entidad, y oficio múltiple con varios destinatarios, ¿no? Similitud. Diferencia en cuanto a la redacción del cuerpo, ¿no? En un memorándum tenemos que ser ágiles, breves, directos. No permite aquí la redundancia. En un oficio podemos ampliar de alguna manera, por supuesto, ¿no? Sí, te da cierta libertad como para poder ampliar en algo la información. En un memorándum no, tiene que ser breve, específico, conciso, ¿ya? Entonces, ahí la diferencia y las semejanzas que hay entre estos dos documentos. ¿Quiénes pueden firmar documentos? Memorándum, ¿no? Memorándum, como es de uso interno, puede firmar eh, el jefe de área, o el trabajador, o el subordinado, por supuesto, ¿ya? En cambio, un oficio no. Un oficio tiene la capacidad de firmar de manera exclusiva quien representa a la institución. Entonces hay algunas diferencias y semejanzas entre estos documentos, ¿sí? La forma de redactar, bueno, ya, yo creo que muchos de ustedes, si estamos en este mundo laboral, ya tenemos noción, ¿no? Pero aquí a grandes rasgos, ¿ya? Muy bien, seguimos, porque hay mucho que conversar. Otro documento que debemos utilizar, ¿cuál es? Los informes. Tenemos informe simple o informe técnico. Y aquí te estoy compartiendo el formato de un informe técnico. ¿Por qué un informe técnico? Porque es un documento un tanto más especializado, ¿no? Que implica un mayor análisis de un profesional que a quien se le ha encomendado una tarea específica, ¿no? También son documentos que permiten establecer comunicación, ya sea entre los trabajadores de una entidad o de una entidad con otra, ¿no? Bien acá, es parte de la redacción administrativa, ¿ya? También te estoy compartiendo aquí el formato de un informe ejecutivo, bueno, ahí, modelito, ¿no? Entonces, son estos los documentos muy usuales en la redacción administrativa. Memorándum, oficio e informe, ¿ya? Entonces, debemos nosotros conocer de que en la redacción es básico saber cuál es la estructura de estos documentos, ¿no? Y en función a ello, elaborarlos. Pero también es necesario saber en qué caso utilizo un memorándum, en qué caso un oficio, en qué caso un informe, en qué situaciones, ¿no? Entonces, por eso aquí te comparto, a ver, a manera de práctica, un ejemplo, una casuística, para que tú me puedas decir a través del chat qué documento se va a redactar. Dice, ¿no? Por eso es que aquí te pongo, redacta el documento respectivo. Muy bien. Tenemos esta casuística. El jefe de la Gerencia de Desarrollo Urbano, ¿ya? De la Municipalidad Distrital del Tambo, quien está convocando a una reunión de trabajo mensual que se llevará a cabo el día 15 de enero, ¿ya? En la reunión se tratará el tema. ¿Qué tema? Incremento del número de expedientes pendientes de verificación en el último trimestre del presente año. Indique el lugar y hora de la reunión. Muy bien, entonces aquí, según esta casuística, ¿qué documentos debemos redactar? Se está convocando, ¿no? Aquí el gerente está convocando a una reunión a sus trabajadores o a los trabajadores. ¿Qué documentos debe utilizar? ¿Mm? A ver, a través del chat podemos interactuar. Ya. Entonces, mira, ya, es una manera de práctica, ¿no? Para que vayamos redactando. Entonces, bueno, hasta esta parte de la información se ha tratado de recordar con ustedes, ¿no? Compartir con ustedes los requerimientos básicos que se debe tener para una redacción ejecutivo.
ejecutiva. ¿Sí? Entonces, te repito, para la redacción ejecutiva necesitamos tener en cuenta la coherencia y la cohesión, ¿no? En nuestro escrito. Y si hablamos de coherencia, estamos hablando de cuál es el mensaje que quiero transmitir. Ese mensaje debe tener un orden lógico. Y a su vez, en ese mensaje, cuidar que haya el uso correcto de la grafía, el uso correcto de los signos de puntuación, de la tildación, ¿no? Y el documento que estoy redactando tenga todas las partes que debe ser en ese documento, ¿no? Tenga, o cuidemos el margen, los márgenes, cuidemos el espacio interlineal, ¿no? Todo ello suma en la redacción ejecutiva. Esta noche debemos, a su vez también, ¿no? Compartir con ustedes la información no solamente enfocada a la relación administrativa o ejecutiva, sino también a las funciones, ¿no? Que la persona o la profesional quien asume el cargo de secretaria debe tenerlo siempre, debe tener presente. ¿Ya? Entonces, siendo así, ¿qué funciones? Básicamente o principalmente la que acabamos de compartir con ustedes, ¿no? Conocer el tema de gestión de documentos. Entonces, la profesional que asume o cumple esta función, este rol de ser secretaria de una entidad, dominio de la redacción de los documentos. A eso se enfoca cuando hablamos de que una de las funciones principales es la gestión de los documentos. Entonces, para esa gestión de los documentos, primero, conocer qué tipo de documento, cuál es su estructura, ¿no? Redactar ese documento con la coherencia y cohesión del caso. Muy bien. Pero solamente se ciña a eso, solamente se centra eso su función, obviamente que no. También debe manejar adecuadamente la recepción de esos documentos. Una vez redactado ese documento, ¿no? Seguramente se emitirá a la otra entidad o a la entidad respectiva, ¿no? Pero a su vez también esta profesional es la responsable, ¿no? De recepcionar los documentos que se tramitan o que se presentan a la entidad donde se desea. Entonces, cuando hablamos de gestión de documentos, nos estamos refiriendo a que, uno, redacte bien el documento. Dos, recepcione bien el documento. ¿No? Tres, el almacenamiento de ese documento. Una vez recepcionado, ¿no? ¿Qué se hace? ¿A dónde se deriva? ¿Quién cumple esa función? Justamente esta profesional, ¿no? Y hoy en día tenemos que hablar de gestión de documentos que no necesariamente todas son en físico. Ya después de la pandemia hemos establecido también la gestión de documentos de forma digital, virtual. Entonces, esta profesional debe manejar, ¿no? Una mesa de partes de manera física, pero también de manera virtual. Entonces, los profesionales de hoy en día tenemos que ir a la par con este mundo moderno. ¿Ya? Entonces, es una función muy importante de quien asume este cargo o esta profesión. ¿Qué otra función trascendental dentro de las profesionales, ¿no? Quienes asumen este cargo? Es la gestión de agenda. Cuando hablamos de gestión de agenda, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que muchas de las entidades, ¿no? Cuentan con esta profesional como un apoyo ¿de quién? De quien dirige la institución. Estamos hablando de una municipalidad. ¿Quién dirige esa institución? El alcalde. Estoy hablando de una institución de la Dirección Regional de Salud. Hay un director. De alguna gerencia, el gerente, ¿no? Entonces, ¿y quién es el brazo derecho
de quienes dirigen estas instituciones, justamente la secretaria. Debemos saber agendar, ¿no? ¿Agendar qué? Las funciones, responsabilidades que tiene este director, o este gerente, o este funcionario que dirige la institución. Estar ahí, siempre recordando qué actividades están por desarrollarse, ¿no? Qué actividades están pendientes. Para ello, importante el uso de la agenda también, ¿ya? Otra función trascendental, quien asume este rol de secretario, la atención al cliente o al usuario. ¿Quién es la persona que está o que se pone en contacto, ¿no?, con un usuario? La primera persona que se pone en contacto con un usuario, con un cliente, ¿quién es? Justamente la secretaria. Entonces, esta es una función, ¿no?, que habla a través de esta profesional sobre qué tipo de entidad somos. Entonces, la atención al usuario, una acción importante, porque a través de ella se establece una conexión, ¿no? Se establece una comunicación, ya sea con un usuario o con un cliente. Del trato que nosotros le vamos a dar, del trato que esa profesional le va a dar, va a depender mucho la imagen de la institución. Entonces hay que tener mucha paciencia, hay que manejar mucho las emociones, ¿no? A la hora de recepcionar a nuestro cliente, ¿no? Si estamos hablando de una empresa, ¿no?, de una entidad privada, o al usuario, ¿no?, si estamos hablando de una entidad pública. Entonces, manejo de emociones, porque de eso depende la imagen, ¿no? Si tú, secretaria, recibes mm, a ver, de una manera no muy amable, ¿qué nos dice el usuario? ¿Qué imagen se lleva? Entonces, la primera persona o funcionario quien se pone en contacto con ese cliente es la secretaria. Y dependiendo de la calidez de la secretaria, ¿no? Eh, va a tener mucho que ver la imagen de la institución. Entonces, por eso aquí el manejo de emociones, ¿no?, de las relaciones interpersonales, otra función trascendental. ¿Qué más cuando hablamos de las profesionales que están cumpliendo esta función de secretaria? Ellas entablan la comunicación interna entre los departamentos o áreas, o, ¿no?, que tiene una entidad, o las subdirecciones, ¿no? Entonces, ¿quién se encarga de entablar esa comunicación? Justamente la secretaria. Entonces, esta también, ¿no?, una función trascendental, porque va a depender mucho de la forma como entablamos la comunicación, ¿no?, para lograr los objetivos, las metas que tiene la entidad. Entonces, cuando hablamos de las instituciones, ¿no?, públicas, privadas, ¿quién es la persona o en este caso la función, la responsable de entablar comunicación entre una gerencia u otra? La secretaria. Ella es el nexo, el enlace, ¿no?, entre estas áreas con la dirección o con el alto mando, ¿no? Entonces, otra función trascendental. Y finalmente, también, ¿no?, se suma en algunas entidades eh, que, bueno, son de repente ya amplias, grandes, ¿no?, como los ministerios. Ahí, ¿no?, los grandes ejecutivos suelen realizar actividades, desplazamientos, ¿no?, viajes, desplazamientos. ¿Quién se encarga de todo ello? Las secretarias. Entonces, como te das cuenta, en esta sesión estamos ahí recordando contigo,
lo que debes tener en cuenta, uno, para la buena redacción, dos, para el cumplimiento efectivo en tu rol de secretaria. Pero esta sesión no solamente se ciñe, ¿no?, a una redacción ejecutiva o al rol que debe cumplir esta profesional, ¿no?, la secretaria, sino también debemos hablar del rol que debe cumplir los asistentes administrativos, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de varios profesionales. Cuando hablamos de redacción ejecutiva, no necesariamente se ciñe de manera exclusiva a la función que debe cumplir la secretaria, no. Cuando hablamos de redacción ejecutiva, hablamos de todo aquel funcionario o empleado que es y está inmerso en la administración. Porque te decía, ¿no? Si tú eres administrador, eres contador, eres abogado, estás trabajando en una entidad pública, vas a redactar documentos. Estás trabajando en una entidad privada, vas a redactar documentos. Entonces, como profesional de cualquier rama, debemos tener en cuenta esas nociones básicas para una buena redacción. Pero en este curso también bueno, nos dirigimos a quién, allá, a las profesionales, ¿no?, que asumen este cargo de secretaria. Ellas, ¿no? Aparte de dominio efectivo de redacción, ¿qué otras funciones? Estas que te estoy compartiendo, ¿no? Son funciones que coadyuvan a la buena marcha de la institución, ¿ya? Y para finalizar, también, ¿no?, queremos compartir en esta sesión en cuanto se refiere al asistente administrativo. ¿Qué debe hacer un asistente administrativo? El asistente administrativo en muchas instituciones tiene tal vez una responsabilidad un tanto más amplia que la de una secretaria, o abarca tal vez responsabilidades un tanto más amplias que la de una secretaria. Muy bien. El asistente administrativo debe conocer todo lo referente a redacción, ¿no? Todo lo que en la primera parte que compartí respecto a redacción, el asistente administrativo debe conocer. La secretaria debe conocer. El funcionario debe conocer. Ya, muy bien. Hasta ahí, ¿no? Todos quienes estamos inmersos en el mundo laboral, conocer esta información respecto a redacción. Pero, ¿qué más? ¿En qué se diferencia? ¿No? ¿Dónde está la diferencia de un asistente administrativo? Allá. Las funciones que él tiene es es más amplia, ¿no?, que la de repente una secretaria. Por eso es que acá te digo, ¿no?, de las funciones que debe tener un asistente administrativo. El asistente administrativo debe gestionar los documentos, es decir, conocer, ¿no?, qué tipo de documento se tiene que redactar. Una vez redactado, cuando se recepcionan los documentos, ¿a quién se deriva? ¿Cuál es el trámite que sigue de ese documento? A eso se refiere cuando hablamos de gestión. Conocer, ¿no?, ese trámite que sigue al recepcionar un documento. ¿Qué más? Allá, gestión de agenda, claro. El asistente, ¿no? Por eso dice, el asistente administrativo es el auxilio también, ¿no? Es el brazo derecho de quien dirige la institución, ¿ya? Pero ese brazo derecho no solamente debe conocer la parte administrativa en cuanto a redacción, no, sino abarca algo más, ¿no? Abarca conocer también la parte contable, ¿no?, la gestión tecnológica que se debe realizar en esa institución. Por eso es que acá te estoy compartiendo las funciones, ¿no? Según algunas entidades, el asistente administrativo es el auxilio, ¿no?, que abarca de todo un poco, ¿ya? Entonces, en primera instancia, conocer la redacción administrativa, cómo se redacta una vez recepciona el documento, cuál es el trámite que se le da, ¿no? Gestión de agenda, por supuesto. El asistente administrativo, al ser el brazo derecho de quien dirige la institución, también tiene que ser ese apoyo, ¿no?
en cuanto a manejo de actividades, de la agenda, ¿no? De los compromisos que se pueda tener. ¿Qué más se suma a sus responsabilidades? La atención al cliente, al usuario. Es muy importante, ¿no? Que nuestro usuario tenga una buena imagen de la entidad. Para ello, el asistente administrativo también. Tener el manejo de emociones para entablar esa primera comunicación con nuestro usuario o con el cliente. Comunicación interna, por supuesto. La contabilidad, lo que les decía hace un instante, ¿no? El asistente administrativo, ese auxilio administrativo, abarca no solamente las funciones que cumple la secretaria, sino también abarca ya algo más, ¿no? De la entidad, dependiendo a qué rubro de entidad donde se está elaborando. Pero de todas maneras, en toda entidad se maneja la parte contable. El asistente administrativo debe conocer, tener nociones básicas de la parte contable, manejo del libro de caja, ¿no? Lo básico. Toda entidad siempre hace uso de la economía. Ese manejo económico, ¿dónde se registra? Ya, en el libro contable, ¿no? Entonces, ¿quién debe tener ese conocimiento, esa noción básica? El asistente administrativo. La planeación de eventos, ¿no? Actividades. Todas las entidades, ¿no? Ya sean públicas o privadas, siempre realiza eventos, talleres, proyección social. Entonces, si en esa entidad no se tiene mayor personal que de repente una secretaria y un asistente administrativo, ¿quién es llamada a realizar ese evento? Allá. Si tengo entre una secretaria y un asistente administrativo, el asistente administrativo. Entonces, ver cómo se va a ejecutar esos eventos, esos talleres, esa proyección social. Entablar las comunicaciones, ¿no? Para la ejecución. Hay muchas entidades, ¿no? Bueno, por no decir todas, ¿no? Estamos a la par ya con la gestión tecnológica, ¿no? Todas las entidades siempre tenemos una computadora. Bueno, en esos equipos, seguramente de acuerdo a las funciones que cumplimos, hacemos uso de diversas aplicaciones, ¿no? Los apps. Entonces, ¿quién es el llamado a apoyar en una entidad, ¿no? Que no cuenta con mucho personal? Tiene una secretaria y tiene un asistente administrativo. ¿Quién es el llamado de esa gestión tecnológica, ¿no? De ese manejo tecnológico? El asistente, ¿no? Entonces, bueno, no solamente, obviamente que por un tema de competitividad, todos los profesionales hoy en día tenemos que estar, ¿no? Ahí a la par de que esta tecnología nos facilite el trabajo, conocer ahí programas que nos faciliten el trabajo. Pero el mayor llamado, ¿quién es? Si en una institución yo tengo una secretaria y tengo un asistente administrativo, el llamado es el asistente administrativo. Entonces, como te das cuenta, el asistente administrativo abarca las funciones que cumple la secretaria, pero a su vez también abarca funciones de otros trabajadores, ¿no? Funciones básicas de otros trabajadores. Entonces tiene una responsabilidad un tanto mayor que de una secretaria. Entonces, lo que tratamos esta noche es, bueno, de alguna forma, compartir contigo las experiencias, hacerte recordar eh, qué conocimientos son básicos para que tú en tu entorno laboral tengas un buen desempeño, ¿no? Si eres secretaria, si eres asistente administrativo, ¿no? Hacerte recordar, porque seguramente en tu formación profesional te lo han dicho, te lo han dado a conocer, ¿no? Simplemente ahora es un recordatorio de aquello que debemos cumplir como profesionales que somos, ¿ya?
Entonces, esta noche lo que se ha tratado es de manera resumida compartir con ustedes respecto a conocimientos básicos para la redacción, ¿sí? Y cuando hablamos de redacción ejecutiva, estamos hablando de este medio escrito, ¿no?, que utilizamos todos quienes estamos en la administración, ya sea administración pública o en la administración privada, ¿no? Siempre vamos a entablar comunicación gracias a los documentos, ¿no? Y si estás cumpliendo el rol o la función de secretaria, igual, ¿no? Aquí te estamos dando a conocer o recordando contigo, aparte de manejar la parte de la redacción, ¿qué otras responsabilidades son trascendentales? ¿Ya? Y si eres asistente administrativo, igual, ¿no? ¿Qué responsabilidades? Entonces, de manera resumida, hemos tratado de compartir con todos ustedes respecto a estos conocimientos. Bien, entonces, en conclusión, ¿no? Conclusión, para la redacción administrativa, tener en cuenta las actualizaciones, ¿no?, en cuanto a reglas gramaticales, ¿sí? Eso nos va a permitir una redacción efectiva. Y lo que todos buscamos es que el mensaje que se transmite sea clara y precisa, ¿no? Y para ello cuida mucho la coherencia y la coherencia. Entonces, esos son los dos elementos básicos para la redacción administrativa, para la redacción ejecutiva. De igual manera, para la redacción científica, coherencia y cohesión, ¿no? Se suma a ello las actualizaciones de la RAE, se suma a ello, eh, en cuanto a la gramática, ¿no?, los signos de puntuación, eh, la, la concordancia que debe haber entre los términos de una oración, la intención de la oración, la tildación, ¿no? Son elementos básicos para la redacción. ¿Ah? Y también conocer, ¿no?, qué tipo de documento quiero redactar. Si voy yo, gerente, quiero llamar la atención a mi trabajador, ¿qué tipo, qué documento voy a utilizar? ¿Un oficio? ¿Un memorando? Entonces, tiene que conocer, ¿no?, cada documento, qué función cumple, cuál es la intención de cada documento. Conocer, tener bien claro, ¿no?, cada documento, qué función cumple, dónde lo puedo utilizar, si solamente se puede utilizar de manera interna o externa. Por eso es necesario conocer el tipo de documento, su estructura. No te olvides, esta estructura. Todo documento administrativo tiene esta estructura. Tiene el encabezamiento, el texto y el término, el cierre, el final. En el encabezamiento hay informaciones que son de manera obligatoria. El texto cuerpo es obligatorio. Tiene que tener todo documento administrativo. Y en el término, cuando terminamos, cuando cerramos el documento, ¿qué información debe ir? Aquí está, te estoy compartiendo. Entonces, son informaciones trascendentales que debe tener todo documento administrativo. Y se suma a esta redacción, ¿no?, para mantener la estética, los márgenes. En un papel A4, ¿qué márgenes debo utilizar? En un papel A5, ¿qué márgenes debo utilizar? ¿No? Y en este punto, decirte de que sea cual sea el margen que vayas a utilizar, siempre ten claro de que el margen superior siempre va a ser más grande, más amplio, al igual que el margen izquierdo. En cambio, el margen derecho y el margen inferior son más pequeños, ¿no?, más reducidos en cuanto a espacio. ¿Por qué? Ya te expliqué por qué, ¿no? El espacio interlineal. Cuando redactas una parte del documento, quieres pasar a otro, este espacio es importante que lo tengas en cuenta. En cuanto a los estilos, bueno, sea cual sea el estilo que vayas a utilizar,
no afecta. Uno no es mejor que el otro. Cualquiera de los estilos está bien, es aceptable, ¿no? Entonces, todo ello suma a la redacción ejecutiva. O sea, saber la tónica, ¿no? La circulación que tiene cada documento. Un memorándum. ¿Cuándo lo utilizo un memorándum, no? Un oficio. ¿En qué momento, en qué espacio se utiliza oficio? Los tipos de oficio, tipos de memorándum, informes. De igual manera, ¿en qué momento? ¿Cuál es la estructura que debe tener un informe? ¿En qué momento utilizo un informe simple o un informe técnico? Tienes que saberlo, ¿no? Para que establezcas esa comunicación. Entonces aquí, un informe ejecutivo. ¿Cuándo se utiliza un informe ejecutivo? Básicamente el informe ejecutivo se utiliza pues en las entidades privadas, sociales. En cambio, un informe técnico se utiliza en las entidades públicas, ¿no? Para un análisis técnico detallado, específico de tareas, acciones que uno realiza, ¿no? Entonces aquí te estoy compartiendo la estructura para que puedas tenerlo en cuenta. Una casuística y finalmente también, ¿no? Hacerte recordar qué funciones debemos cumplir. Si soy secretaria, si soy asistente administrativo, ¿cuáles qué funciones tengo? Hacerte recordar esas funciones, ¿no? Para un buen desempeño, ¿ya? Entonces, como secretaria, y te estamos compartiendo, tú sabes, ¿no? Que debes conocer muy bien a cabalidad cuál es la estructura en cuanto a redacción de los diferentes documentos, saber gestionar la agenda, atención al cliente, porque tú, secretaria, eres la primera persona que entabla ese contacto con el usuario. Y de ese contacto que tú establezcas con el usuario va a depender la imagen de la institución. Por eso el manejo de emociones, ¿no? Aquí, importante. Así como entablas comunicación con el usuario, también eres quien entabla la comunicación entre las diferentes áreas que puede haber en una institución. Y si eres asistente administrativo, aparte de las funciones que hemos mencionado que tiene la secretaria, tú cumples esas funciones, pero también se suma a ello la parte contable, básica, ¿no? De una institución. Manejo libro de caja es lo básico que podemos o que debes conocer, ¿no? La planeación de eventos, actividades de proyección social, ¿quién la ejecuta? Tu asistente administrativo. Y en cuanto también a la gestión tecnológica, ¿no? Hoy en día todas las entidades estamos ya a la par, trabajando con este entorno virtual. Entonces, tú, si eres asistente educativo, a la par, ¿no? ¿De qué aplicaciones o software nos hacen más fácil la vida laboral, nos facilitan la vida laboral? ¿Quién es el llamado? Asistente administrativo. ¿Eh? Entonces, hemos tratado de resumir bueno, de manera ya muy concisa las funciones que debes cumplir, ¿no? Ya seas secretaria, ya seas asistente administrativo o simplemente ya seas funcionaria de una entidad pública o privada. Bueno, espero esta interacción con ustedes sea clara, le sirva. Buscamos a través de mi instituto eh, compartir con ustedes las experiencias y a través de ello facilitar pues el trabajo que ustedes vienen desarrollando, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, mi participación hasta aquí de bueno, de este contacto con ustedes, de esta temática con ustedes, esperando contribuir a las responsabilidades o funciones que ustedes vienen cumpliendo. Si hubiese alguna participación a través del chat, ¿sí? Tal vez alguna duda o algo que no haya quedado claro,
pueden hacerlo a través del chat, ¿no? Y si no, bueno, agradezco el tiempo que bueno, me han permitido compartir con ustedes, a la institución, por brindarnos esta oportunidad y ya, será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio y estamos en contacto en un próximo evento.